Hola, el día de hoy les vamos a presentar el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Nuestro equipo es con Evelyn, Beli, Astrid y yo, Ana. Les vamos a hablar sobre los criterios, la prevalencia, la comorbilidad, características neurológicas, cómo se hace una evaluación, las herramientas que se utilizan y qué opciones de tratamiento se pueden llevar a cabo con un niño que tenga TDAH o TDA. Bueno, los criterios diagnósticos empiezan por el patrón persistente de inatención y hiperactividad. La inatención es la dificultad para prestar atención y pues completar las tareas que se les asignan. Por ejemplo, en situaciones que requieren que tengan una concentración continua o que tengan un esfuerzo mental. Y la hiperactividad o impulsividad tiene que ser con el nivel de actividad pues inusualmente alto y también para la dificultad de inhibir los impulsos. El criterio B dice que tiene que tener algunos síntomas presentes antes de los 12 años. Eh, También que varios de estos síntomas están presentes en dos o más contextos, puede ser en lo social o en lo escolar en este caso. Y también los síntomas interfieren en el funcionamiento social o académico o reducen la calidad de estos, enfocándonos en los niños. Y también pues nos explica por otro trastorno mental. Y regresando al criterio A, el primero es la inatención, que tiene que tener alguno de estos puntos. Tienen que ser 6 o más y tienen que durar por al menos 6 meses. El primero es que tiene que fallar en prestar atención a los detalles o tiene descuidos al hacer sus tareas o alguna otra actividad. También tiene dificultad para mantener la atención en sus clases o sus conversaciones, y los niños que ya tienen pues desarrollada la lectura pues no pueden mantener la lectura prolongada. También puede parecer que no escucha cuando se le habla directamente o no sigue las instrucciones o tampoco inicia las tareas porque se distrae rápidamente y mejor lo evade. Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades, pues como ya se mencionó, y también pues evita iniciar tareas porque pueden requerir un esfuerzo mental sostenido y recordando la inatención pues no es algo que les cuesta trabajo. También pierde cosas necesarias para tareas, ya puede perder libros, sus colores o cualquier material que necesite, y se distrae fácilmente con cualquier estímulo externo, y también puede olvidar las actividades cotidianas, por ejemplo, alguna cosa que tenga que hacer en su casa o pues sí, cosas así, pues no, pues las olvida fácilmente. Y del criterio A2, que se trata de la hiperactividad o impulsividad, es lo mismo, tienen que ser 6 algunos de estos síntomas o más por al menos 6 meses. El primero es que juguetea o golpea las manos o los pies o se puede retorcer en su asiento. También con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, por ejemplo, se levanta en su clase o en situaciones que requieren mantenerse en algún lugar en específico, pues no lo logra hacer. Y con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, por ejemplo, cuando les piden a los niños estar pues, como que quietos, puede llegar a tener algún comportamiento de estos. Y es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. También se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, puede llegar a hablar excesivamente. Este, También responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, si alguien más está hablando o le están hablando a él,
no espera como su tiempo para responder, sino que se puede decir que se entromete dentro de una conversación también. Y también, pues lo mismo, pues le es difícil esperar su turno, ya sea para en una conversación o mientras espera en algún lugar. También puede interrumpir o se inmiscuye entre otros. No nada más en las conversaciones, sino también puede ser en algún juego o en alguna actividad. Puede llegar a utilizar las cosas de otras personas sin su permiso o puede adelantarse a otras cosas porque no, pues es esta parte de la impulsividad que no logran pues mantenerse quietos o esperar su turno. Y hablando de los especificadores, pues está la presentación combinada que cumple con el criterio 1 y 2, que en este caso sería TDAH porque cumple con la falta de atención y la hiperactividad o impulsividad. En la presentación predominante con falta de atención sería TDA y en la presentación predominante de hiperactiva o impulsiva, pues es TDAH. Y en su remisión antes se cumplían todos los criterios, pero en los últimos 6 meses no se cumplen todos los que se mencionaron. Y el tipo de gravedad puede ser leve, ya que presenta pocos o ningún síntoma más de los necesarios o hay un deterioro mínimo en su funcionamiento. En la moderada tiene síntomas y deterioro que se pueden identificar como leves, entre leves y graves. Y en el grave es que presenta muchos síntomas más de los necesarios o algunos síntomas en específico pueden ser muy graves causándole un deterioro más notable. Bueno, dentro de los datos que se obtienen de cuál es la prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues según datos de la OMS, entre el 7 y el 8.8 de la población mundial infantil tiene TDAH y de ese porcentaje, el 4.5 se mantiene con una gravedad moderada o severa en estado adulto. Por otra parte, en México el 5% de los niños tienen TDAH y de igual manera, según datos obtenidos, en el DSM-5 se dice que el TDAH es más frecuente en el género masculino, pero pues también, o sea, otra parte como que importante de la prevalencia es que el TDAH en mujeres es casi siempre más predominante la inatención que la hiperactividad y en los niños que son pues hombres es más frecuente o es más notoria la hiperactividad y la impulsividad que la inatención. En la cuestión de comorbilidad, pues el TDAH suele presentarse junto con otros trastornos, esto más que nada debido a factores neurobiológicos compartidos, disfunciones en el control ejecutivo o dificultades en la regulación emocional. Primero, pues tenemos el trastorno de tics. Ambos trastornos están asociados con disfunciones más que nada en los ganglios basales y en los circuitos dopaminérgicos. También algo importante es que en el caso de los tics, pues si aumentan estos con la impulsividad y la falta de inhibición, puede presentarse el TDAH. Además, un dato importante que se investigó aparte pues de lo que viene en el DSM es que se cree que el TDAH y el trastorno de tics comparten bases genéticas y neurobiológicas. Después, con el trastorno explosivo intermitente, pues el TDAH implica dificultades más que nada en la regulación emocional y pues una baja tolerancia a la frustración, lo que puede derivar en arrebatos de ira. Y pues en este caso ambos trastornos muestran déficits en el control de impulsos y disfunción en la corteza prefrontal. En el trastorno negativista desafiante, ambos trastornos implican dificultades obviamente pues en el autocontrol y en la aceptación de normas y autoridad. En este caso, el TDAH puede generar frustración ya sea en la escuela y en la familia y pues esto va a contribuir a una actitud desafiante. Con el trastorno de conducta,
El TDAH combinado con este trastorno es muy común debido a la impulsividad y a la falta de regulación emocional, como ya se mencionó. Pues porque se observan déficits a lo mejor en la empatía, en la toma de decisiones, y pues esto obviamente deriva a comportamientos antisociales. Después, con el trastorno del espectro autista, pues sabemos que ambos trastornos pueden compartir dificultades en la atención, la impulsividad, la regulación emocional. Aparte, se ha propuesto en algunos estudios que el TDAH y el trastorno del espectro autista comparten alteraciones en la conectividad cerebral, afectando pues obviamente la flexibilidad cognitiva, la sociabilidad, y pues aunque tienen a lo mejor características diferentes, pueden coexistir en un mismo paciente. Después tenemos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que pues es un trastorno, en un trastorno del estado de ánimo pues está más que nada caracterizado por arrebatos severos de ira e irritabilidad pues crónica, y es muy frecuente en niños con TDAH. Además, pues ambos trastornos comparten una disfunción igual de la regulación emocional y una alteración pues en el sistema de recompensa. Después está el trastorno específico del aprendizaje, donde pues el TDAH obviamente pues afecta la atención sostenida, la memoria de trabajo y la organización, lo que pues evidentemente dificulta el aprendizaje del niño. Posterior a esto tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí pues mientras que el TDAH se caracteriza por la impulsividad, el TOC se asocia más pues con conductas rígidas y repetitivas, además de que en conjunto pues se ha observado en diferentes tipos de estudios que hay una disfunción compartida en los ganglios basales y me parece que en la corteza prefrontal, pero pues los dos tienen manifestaciones opuestas y aún así pues los niños con TDAH pueden presentar conductas obsesivas y no en todos los casos pueden llegar a cumplir criterios del TOC. Sí puede pasar, pero no en todos. Sí pueden tener, como menciono, estas conductas sin llegar a ser el trastorno como tal. Después, trastornos de la personalidad. Pues la impulsividad y la inestabilidad emocional de un niño con TDAH pues pueden predisponer a trastornos de la personalidad. Aquí principalmente se vería en el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial pues de la personalidad. Principalmente aquí porque los déficits en la regulación emocional y el autocontrol del TDAH pueden hacer que las relaciones interpersonales de los niños pues sean algo inestables. Por último, pues está los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor. Aquí, pues más que nada, la inestabilidad emocional y las dificultades escolares o sociales que pueden presentarse en los casos de niños con TDAH pueden generar ansiedad y baja autoestima, es por eso que puede haber comorbilidad. Además de que también, según estudios, la disfunción en la regulación de dopamina y serotonina en el TDA también se asocia con un mayor riesgo de depresión, en este caso, pues, de los niños. Después, el TDAH, pues, tiene características neuropsicológicas que tienen que ver con déficits en las funciones ejecutivas, alteraciones en la autorregulación emocional, como ya lo habíamos mencionado, problemas en la dificultad del pensamiento, así como dificultades en el aprendizaje y la lectoescritura. Estas características neuropsicológicas se pueden deber más que nada a las alteraciones en la corteza prefrontal y otras áreas. Por ejemplo, la reducción en la actividad y volumen de la corteza prefrontal dorsolateral, que pues es la encargada de la toma de decisiones y el control ejecutivo. Después pues están las disfunciones en los ganglios basales, que aquí afectan a la regulación del movimiento y la respuesta pues a la recompensa. Después están las alteraciones en el circuito dopaminérgico, que pues influye en la motivación y la búsqueda de gratificación inmediata. Y por último tenemos las alteraciones en el sistema límbico, principalmente pues sería en la amígdala, que
Por ejemplo, aquí un niño con este tipo de alteración respondería pues de forma exagerada a estímulos emocionales, lo que provoca en este caso su impulsividad emocional y pues también en este caso la dificultad para controlar el enojo, la frustración. Y aparte de la amígdala, pues también se ve afectado el hipocampo, que aquí sí, por ejemplo, el hipocampo presenta un menor volumen del esperado, pues afecta la memoria y el aprendizaje. Y en este caso no solo es aprendizaje a nivel intelectual, sino en cuestión de a lo mejor obtener nuevas estrategias de regulación emocional, todas estas habilidades que pues tienen que ver con sus relaciones interpersonales, partiendo pues de obviamente su regulación emocional. Bueno, ¿cómo es la evaluación sintomatológica? Pues estas pruebas miden los síntomas que se pueden tener o los rasgos que se pueden tener en un niño que tiene TDA o TDAH. Por ejemplo, lo que ya mencionaban, la atención selectiva, la atención sostenida, la concentración, la focalización. También pues hay algunas pruebas que indican cómo todos estos aspectos o todos estos rasgos comienzan a funcionar, más bien a modificar o pues sí, a modificar el ambiente en el que se lleva a cabo el niño. Primero tenemos la escala de Vanderbilt, que se utiliza para la detección del TDAH y son 55 preguntas para padres y 43 para maestros. Aparte, como les decía, de evaluar en sí el TDAH, también aborda como otros aspectos que pueden ser comórbidos. Después tenemos la escala de déficit atencional. Mm, Después, la prueba de rendimiento de Conners, que esta cuenta con 28 reactivos. Y la prueba de Conners, que es para maestros, cuenta con 48 reactivos. Y esta evalúa como la frecuencia en la que se presentan las conductas que están asociadas más bien, que están asociadas al TDAH. Y por último tenemos el TDAH-5, que consta en una versión para adolescentes y para niños y también lo subdivide en niños y niñas. Y también lo subdivide en padres y maestros, al igual de que pues evalúa las conductas que están relacionadas con el TDAH, también evalúa cómo se ve afectado el entorno del niño debido a estas conductas y se arrojan los resultados con porcentajes. Después tenemos la evaluación cognitiva, que está la escala de inteligencia de Wechsler, el WISC, la prueba de rendimiento no verbal de Benton, y pues obviamente se debe de hacer una evaluación multidisciplinaria con un neurólogo. Además de todas estas escalas, test y métodos de evaluación que se hacen para la detección del TDAH, pues la historia clínica pues es completamente fundamental para la evaluación, pues porque es lo que permite comprender como todo el contexto del niño, el ambiente en el que se desarrolla, y menciona el WISC, Wechsler, porque es el que son los que evalúan la inteligencia, porque pues hay muchos síntomas, más que nada para descartar que esté relacionado con alguna discapacidad intelectual leve, pues hacer más bien como un diagnóstico diferencial. Y pues se deben de considerar pues todos estos aspectos en general como para hacer un buen diagnóstico y un diagnóstico preciso. Bueno, ya por último, pues tenemos las opciones de tratamiento para los niños con TDAH. Existen como que varias
¿cómo decirlo? Pues sí, como varias alternativas de tratamiento, porque pues el manejo del TDAH requiere una atención, o bueno, requiere un tratamiento que sea integral y multidisciplinar, así como igual pues la evaluación requiere evaluación neurológica aparte de las pruebas, pues en el tratamiento igual pues consta de medicamentos, de terapia, bueno, de psicoterapia, pero que la que más funciona es la terapia conductual en niños. De igual manera, pues debe haber como atenciones en los servicios educativos, que haya como una adaptación curricular, que haya apoyo familiar y pues que como que todas estas partes se integren y que sea un tratamiento continuo y constante. Lo que sí es importante resaltar, pues es que no todos los niños, o bueno, no todas las personas con TDAH necesitan tratamiento con fármacos y es como muy importante resaltar que para niños que son menores de 6 años se debe hacer un tratamiento sin fármacos. Todo el tratamiento pues debe ser a base de terapias, psicoeducando a la familia, a los maestros, pero antes de los 8 años no debe haber nada de fármacos. Los fármacos casi siempre los recetan ya en la adolescencia o en la adultez en caso de que pues sea como de gravedad severa, pero pues si no, no son necesarios, porque como aquí les puse en la esquinita, es que los medicamentos para el TDAH pueden ayudar a que las personas se concentren o que se quite como esa sensación de querer estarse moviendo, por decir esa impulsividad que se les quita, pero solo es a corto plazo y a largo plazo no funcionan tanto. Y pues hay como efectos, ay, no sé si me escucho. Pues hay como efectos adversos dependiendo pues de cada persona. Además de que pues hay muy poca evidencia hasta ahora de que los fármacos ayuden a mejorar el rendimiento escolar y pues de igual manera pues no, los fármacos no ayudan a mejorar las relaciones sociales ni a ni a reconocer situaciones en las que un comportamiento puede ser apropiado o inapropiado. Eso se va más con, pues ya con la terapia conductual. Eh, Ahora sí, en el tratamiento psicoterapéutico, como les mencionaba, la terapia conductual o la terapia cognitivo-conductual es como que bueno, la que en estudios hasta ahora se ha como visto que para los niños funciona más. Ya en adolescentes y adultos se puede mezclar la terapia cognitivo-conductual con alguna otra, ya sea narrativa, humanista, pero casi siempre en niños se utiliza únicamente la conductual o la cognitivo-conductual. Esto porque en niños es muy fácil aplicar los programas de modificación conductual, ya sea aplicando reforzadores y castigos, o incluso poniendo una economía de fichas. Y de igual manera, pues cuando nosotros como psicólogos, le demos psicoeducación a los papás, pues debemos explicarles cómo funciona la economía de fichas en caso de que nosotros en el consultorio queramos aplicar una y que los padres en su casa quieran aplicar otra. De igual manera se debe como que enseñar esta parte pues del tiempo fuera para que vayan aprendiendo los niños de en qué ocasiones sus comportamientos están siendo inapropiados o inadecuados. Y las metas que se deben establecer en el tratamiento pues deben ser metas a corto plazo y de comportamiento. De igual manera, pues como les mencionaba, se debe psicoeducar a la familia y a los maestros de lo que es el trastorno, de los síntomas que hay, de por qué se debe tener paciencia con ellos y en caso pues de que se haga un programa de modificación conductual, pues explicarles los reforzadores positivos, los reforzadores negativos, los castigos o los consecuentes de las conductas, para que pues sea como una atención integral. Y pues de igual manera, cuando estemos en sesiones, se puede aplicar la terapia de juego y como que un plus es que la terapia de juego está enfocada en actividades, o bueno, que la terapia de juego está enfocada para que se mejore la atención, es decir, para que se estimule la atención, la memoria y pues el control de impulsos.
Pero de igual manera es importante que se trabaje en las habilidades sociales y emocionales, o sea, no solo concentrarnos como en modificar las conductas. También es importante mejorar las habilidades sociales y emocionales, porque como ya habían mencionado mis compañeras hace rato, pues en el TDAH pues no hay suficiente regulación emocional. Este, no es como un criterio como tal, pero sí se ha descubierto que es como un síntoma complementario la disregulación emocional. Por eso es como muy comórbido con los trastornos de la conducta. Por eso se debe trabajar como que esa parte de identificación de emociones, su reconocimiento y cómo aprender a regularlas. Ay, de igual manera, pues se deben establecer y reconocer los límites y las situaciones en las que un comportamiento es apropiado o inapropiado o que sea muy intenso. Y en la parte pues de habilidades sociales se debe trabajar mucho la empatía con los niños, que a lo mejor que sepan si su comportamiento fue inapropiado, que conozcan pues la empatía de cómo puede haber afectado eso a los demás, de cómo comunicarse asertivamente y pues sobre todo fomentar pues la autoestima, porque hay veces que pues ya con el simple hecho de dar el diagnóstico de TDAH ya como que se estigmatizan mucho ellos mismos o se enfrascan en una idea de que hay algo mal con ellos y a veces lo usan hasta como de excusa para decir, ay, no, pues es que yo, yo no puedo tener amigos en la escuela porque yo tengo TDAH y no me quieren o cosas así. Por eso es importante pues también fomentar la autoestima. Y por la parte de la familia y pues de la escuela, bueno, principalmente en la familia, pues hay como, o sea, no es como un tratamiento como tal, pero sí son como recomendaciones de cómo la familia puede ayudar a que todo lo que se esté trabajando en la psicoterapia, pues también se trabaje en la casa. Pero de igual manera, pues algunas recomendaciones es que se mantengan rutinas y horarios, por decir que se establezca una hora fija para dormir, horas fijas para comer, u horas fijas para, por decir, si va a ir a realizar alguna actividad como natación o danza, pues que sean horarios específicos. De igual manera, pues se recomienda que sea una alimentación lo más que se pueda, libre de azúcares, de carbohidratos simples, que son los que contienen los refrescos o los alimentos procesados. De igual manera, pues la cafeína, porque la cafeína aumenta mucho la hiperactividad. Y los alérgenos, que son igual, alimentos, bueno, son sustancias que están, así, son sustancias que están en los alimentos ultraprocesados y que afectan tanto la atención como la hiperactividad. Y pues los aditivos artificiales, que son más que nada los colorantes, en especial el colorante rojo. Estas son como que las recomendaciones en la alimentación. Y, o sea, sí está como que bien que la familia los intente integrar a actividades que requieran, bueno, que les ayuden a mejorar la atención o la memoria. Por decir, no sé si quieren meterlos a clases de baile o gimnasia o artes marciales. Que pues estas actividades como que ayudan mucho en prestar atención a los movimientos que hacen, a los músculos que van moviendo, a las partes del cuerpo. Sí ayudan y sí es importante que realicen alguna de estas actividades, pero pues se debe evitar también sobrecargarlos. Por decir, pues no está padre que se despierten y luego van a la escuela y saliendo de la escuela van a baile y saliendo de baile que se vayan a artes marciales y luego de artes marciales a gimnasia, pues va a ser muy cansado para ellos y con el tiempo pues se van a ir desgastando tanto física como mentalmente. Por eso pues se debe evitar que se realicen esas actividades muy sobrecargadas. Sí meterlo a una clase de algo, pero pues no a 20 pues. También se recomienda que haya organización y limpieza en el hogar y que no haya como muchos objetos que puedan distraer a las personas, bueno, a los niños. Y se recomienda la organización para que se le enseñe a los niños como qué objeto va en cada lugar
y que luego no estén como que moviéndolos o distrayéndose al estar agarrando uno y que luego pues ya lo dejaron tirado, cosas así. Y pues es importante que también pues los papás como familia pues reconozcan los logros que van teniendo pues los niños en su tratamiento. En la parte escolar pues se debe hacer con los maestros deben realizar una adaptación curricular que no es tanto como en el contenido de las clases, a menos de que tengan pues alguna deficiencia intelectual también, pero si no, si son niños que cognitivamente no tienen ninguna deficiencia o ningún retraso, pues no es necesario que se haga una adaptación del currículo como tal o de los temas que se están viendo. Más bien se hacen las recomendaciones de que si va a dejar un trabajo muy extenso, que a lo mejor al niño se lo den por partes, a lo mejor la parte 1, la parte 2 y la parte 3, para que no se le haga muy tedioso hacer un trabajo súper largo, que lo vea más como que está fragmentado. De igual manera, pues deben tener instrucciones claras los maestros, o que es incluso más recomendable todavía, que las anoten las instrucciones ya sea en el pizarrón o que les den una hoja a ellos aparte con las instrucciones para que pues ellos no se distraigan o no se les olviden las instrucciones que ya se dieron. De igual manera, pues es como importante que los maestros como que los motiven a que estén participando en las clases para checar que sí están prestando atención o que si los ven como muy dispersos, pues que se acerquen a ellos y que les pregunten si todo bien, si se atrasaron una parte, si ya se les olvidó una cosa y quieren que se la vuelvan a decir. Y pues si llega a ver que a lo mejor por la hiperactividad o por la impulsividad o por la disregulación emocional está teniendo pues el niño con TDAH problemas con otros de sus compañeros, pues que se haga una intervención adecuada y que se le explique a lo mejor que tanto al niño como a sus compañeros que esa situación pues no está bien y que se haga como, ¿cómo decirlo? Pues sí, como intervenir entre ellos y de cierta manera educarlos respecto a, pues sí, las habilidades sociales que tienen y pues la importancia de que tengan como una sana convivencia dentro del aula. Y bueno, pues por nuestra parte, eso es todo. No sé si hay dudas, creo que no. Y bueno, ya por último, pues estas son las referencias. Y ya con eso, pues nosotras terminamos el tema.